Muy bien. Inició la grabación. Compartimos pantalla. ¿Ven mi pantalla? Sí. Perfecto. Bueno, no sé, vamos a intentar completar la presentación. Es larga. Pero bueno, es un tema, me parece a mí, clave de esta unidad 1, ¿no? Esto lo pasamos rápidamente porque ustedes ya lo han visto. Ahí está remarcado lo que vamos a ver hoy. El punto 4, economía positiva y economía normativa. Y el punto 5, división de la ciencia económica contemporánea, micro y macroeconomía, su naturalización, concepto, alcance, limitaciones y problemas. Y lo vamos a ver, en principio, a la luz del concepto sobre el que trabaja Fernández Pol, el concepto de dicotomía, y después, para la parte de micro y macro, agregaremos alguna otra cuestión. Bueno, los objetivos de la asignatura ya los conocen, y los objetivos específicos de esta parte también los conocen. Lo que vamos a ver hoy sobre normativa y positiva, después lo vamos a retomar en la última clase cuando veamos los vínculos entre economía ética e ideología, que sería el segundo objetivo específico para esta unidad que plantea el plan de trabajo docente. Muy bien, entonces la estructura de la clase va a trabajar sobre estos 4 ejes. Primero, una breve usos posibles de la palabra dicotomía. Después, la aplicación del concepto a economía positiva y economía normativa y a micro y macroeconomía. Y después otras perspectivas sobre la división entre micro y macroeconomía y, bueno, la bibliografía, que esta vez está separada en bibliografía básica y bibliografía de profundización. Muy bien. Entonces, dicotomía significa cortado en 2 partes, y es la unión de 2 palabras griegas, para variar, como economía, por ejemplo. Dixa, que es en 2 partes, y temnein, que es cortar. Fíjense, por ejemplo, anatomía utiliza la misma terminación o desinencia que esta palabra. Tiene diferentes significados, ¿sí? Por ejemplo, un par de conceptos complementarios. Una subdivisión que divide el área de un objeto en 2 áreas, o en su defecto en 2 conceptos, porque esto se puede aplicar tanto a ideas como a cosas. Entonces, hay un método dicotómico cuando el mismo, bueno, esta definición es horrorosa, porque la palabra método y la palabra dicotómica está 2 veces, pero bueno, así figuraba en el diccionario. Se habla de método dicotómico cuando el mismo se basa en una división dicotómica del área del objeto. Esto es la peor forma de definir una cosa, que es incluir la palabra objeto de definición en la definición. Ahora, esta es un poco más interesante. En la lógica tradicional, la dicotomía es el desglose o fraccionamiento de un concepto genérico en uno de sus conceptos específicos, o bien en su negación. Por ejemplo, A, no A. El concepto se refiere a sí mismo a la ley que establece que ninguna proposición puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo. Esto es lógica aristotélica pura. Entonces, ahora lo relevante, lo importante para hablar de conceptos dicotómicos es entonces que todos los elementos del área, del objeto o del concepto, que se ordenen bajo uno u otro concepto. Es decir, si hay un conjunto, entonces tendríamos subconjuntos, o si fueran conceptos, tendríamos conceptos subordinados al objeto, a lo que sea objeto de la división. Ningún elemento que sea ordenable tiene que quedar excluido. ¿Sí? Ningún elemento, otra vez. Ningún elemento puede ser ordenado en ambos subconjuntos o en ambos conceptos. En términos del diagrama de Venn, la intersección de conjuntos debe ser nula o vacía. No hay ningún elemento que pueda pertenecer simultáneamente a ambos subconjuntos o conjuntos.
Por lo tanto, se trataría de conjuntos disjuntos. Asumo que vieron teoría de conjuntos en la escuela secundaria. Por ejemplo, la subdivisión de los números reales en racionales e irracionales. O sea, los que son racionales no son irracionales y viceversa. A su vez, los números racionales se dividen en enteros y no enteros o fraccionarios. Un entero no puede ser fraccionario y viceversa. Ahora, existen también falsas dicotomías, como las que nos va a proponer Fernández Pol. Una falsa dicotomía, aunque no la va a llamar así, la va a llamar de otra manera, es una conclusión falsa a la que se llega, ya sea adrede o no, y que presenta una decisión entre dos únicas alternativas, cuando en realidad existen otras. Por lo tanto, eso no sería una dicotomía. Si hay más posibilidades o alternativas que dos, no es dicotómica la división. Fernández Pol, por su parte, en este librito que es muy interesante, nos dice: consideremos un conjunto cualquiera, que lo llama U, y llamémosle universo del discurso. O sea, no va a trabajar con objetos, sino con conceptos. Diremos que se ha arbitrado una dicotomía del conjunto U cuando sus elementos, es decir, todos sus elementos, han sido asignados entre dos conjuntos no vacíos, A y B. Es decir, no puede ser que A, por ejemplo, esté vacío y todos los elementos del conjunto U estén en B o viceversa. Algunos elementos del conjunto U deben estar dentro de A y algunos elementos dentro de B, pero con estas características. No tienen elementos en común, como dijimos hace un rato, por lo cual se dice que A y B son disjuntos entre sí. Y por otro lado, A y B son exhaustivos, es decir, que todos los elementos de U están incluidos en A y B. No queda ningún elemento por fuera de esa dicotomía. Entonces, esta forma es una forma clasificatoria, que según Fernández Pol es una de las formas más elementales de clasificación de los elementos pertenecientes al universo del discurso al cual se estaba refiriendo al inicio. Es fácil arbitrar dicotomías, dice él, pero arbitrar una dicotomía metodológicamente aceptable desde el punto de vista científico ya es una cuestión más seria, quiere decir, no tan fácil. Una dicotomía no es ni verdadera ni falsa. Sin embargo, puede muy bien ocurrir que arbitremos divisiones que impliquen disparates metodológicos o absurdos desde la perspectiva de la disciplina con la cual estamos trabajando, la economía o cualquier otra. Por eso, entonces, esa circunstancia conduce de manera natural a discriminar entre dicotomías admisibles e inadmisibles. Una dicotomía admisible, en terminología de Fernández Pol, es una dicotomía metodológicamente satisfactoria, que se da cuando entraña una separación de conceptos, aquellos elementos del discurso del conjunto U, compatibles con los cánones metodológicos corrientemente aceptados de la disciplina que estamos analizando, sea la química, la física o la economía, y que no provoca un resultado absurdo en el ámbito de la disciplina estudiada. Cuando dice absurdo, podríamos entender un resultado contradictorio con lo que la disciplina entiende. Bueno, vamos entonces rápidamente, o lo más rápidamente posible, a ver esto para la economía positiva y normativa, y después haremos la primera pausa. No sé si saben que esta aparente dicotomía, como intentaremos demostrar, fue propuesta por John Neville Keynes, que es el padre de John Maynard Keynes, economista británico, nacido en 1852 y fallecido en 1949. Sobrevivió a su hijo, porque Keynes, hijo, murió en 1946. Aquí tenemos un retrato de John Neville. Se educó en Londres y fue becado en la Universidad de Cambridge. Y ahí ocupó algunos cargos, como docente, digamos, de grado bajo, y fue administrador de la universidad por 15 años. Y se cuenta una anécdota cuando en 1925 se retiró, que su hijo ya era docente de la universidad,
y en su discurso, obviamente muy elogioso para la figura paterna, dijo que nunca la Universidad de Cambridge había estado mejor administrada que bajo la gestión de John Neville. Hay que aclarar que John Neville era amigo personal de Alfred Marshall, además de haber sido alumno suyo. En 1882 se casó con Florence Ada Brown, que fue la segunda alcaldesa mujer de Cambridge, y tuvieron 2 hijos varones, John Maynard y Geoffrey, que fue cirujano, y una hija. Bueno, la hija se casó con un ganador de un premio Nobel y después los hijos del hermano y de la hermana se vincularon con familiares de Darwin, o sea, siempre en la élite, no solo económica, sino del pensamiento británico. En un libro dividió la economía en economía positiva y economía normativa, pero le agregó también el arte de la economía, o la economía aplicada. La economía positiva es el estudio de lo que es y la forma en que funciona la economía, digamos, en los hechos. La economía normativa es el estudio de lo que debería ser. Y el arte de la economía relaciona las lecciones aprendidas en la economía positiva con los objetivos normativos determinados en la economía normativa. Eso parece un galimatías, pero el espíritu con el que John Neville pensó no lo era. El libro que él publica se da en el marco de un debate metodológico sobre cuál es el verdadero método de la economía, la llamada Methodenstreit, que se dio en el continente europeo entre los economistas de la escuela austríaca y los economistas del historicismo alemán. ¿Sí? Obviamente los historicistas defendían la inducción y los austríacos defendían la deducción. Él intenta una solución de compromiso en el segundo de estos libros, El alcance y el método de la economía política, que ha sido recientemente traducido al español, por primera vez, por un instituto de estudios fiscales en español. Volvamos a Fernández Pol. Para él la economía positiva trata sobre lo que es, pero jamás con lo que debería ser. Ejemplo de un enunciado positivo sería la economía de especulación conduce al desempleo involuntario. Dice, tenemos una proposición positiva, pues versa sobre lo que es. Ojo, la economía positiva, según lo que se dice en las cátedras y en los manuales, versa sobre lo que es o podría ser. La economía positiva se pretende entonces, así lo pretendía John Neville Keynes, y así lo va a pretender Robbins, como hemos visto, como una ciencia avalorativa. A significa sin, pues elimina de en su ámbito los juicios de valor, que quedan reservados a la economía normativa. Por eso dice Fernández Pol que es la economía normativa la que debería vérselas con esta idea, lo que debería ser. Esta pretendida distinción, lo va a repetir varias veces en el texto, parece fascinante, dice. Sin embargo, hay algunos aspectos que deben mencionarse. Entonces, aquí va a poner 3 objeciones para poder intentar demostrar que esto no es una dicotomía metodológicamente satisfactoria. En primer lugar, dice, la separación entre proposiciones positivas y normativas no puede llevarse a cabo con nitidez. Por eso es una dicotomía inválida. ¿Por qué? Porque hay zonas grises. Es decir, que la intersección de conjuntos entre economía positiva y economía normativa no sería un conjunto vacío, sino que sería un conjunto, no voy a decir lleno, pero con algunas enunciaciones o algunas afirmaciones que gocen de las características atribuidas a la economía positiva y normativa. Acá da un ejemplo. La economía de especulación es indeseable porque se demuestra que conduce al desempleo involuntario. ¿Dónde está la parte normativa? Bueno, aquí, en indeseable. El resto es positivo. Esto sería un ejemplo concreto de por qué siempre en los cursos inferiores, quiero decir, de introductorios, a los estudiantes les cuesta tanto armar una frase normativa. Y a veces por qué también en los discursos de economistas que aparecen en los medios nos venden o nos quieren vender proposiciones aparentemente positivas cuando en realidad son normativas. En segundo lugar, y esto es una afirmación que tiene que ver con la profesión,
dice que quienes consideran a la separación entre lo positivo y lo normativo como algo de la mayor importancia para favorecer la claridad conceptual, aceptan en principio, y yo agregaría en términos schumpeterianos, tal vez sin darse cuenta, la conveniencia de no formular juicios de valor en el terreno económico-científico. Pero si esto es así, como afirma Fernández Pol, entonces tiene que admitir también que la propuesta pregonada, es decir, la división, es en el fondo un juicio de valor. Y la cuestión se traslada a justificar por qué tenemos que aceptar ese juicio de valor. El hecho de que es conveniente separar las enunciaciones positivas de las negativas, de las normativas. Por último, y en tercer lugar, Fernández Pol opina que esta división es tan cuestionable como la propuesta en sí misma, por el efecto adverso que genera en los estudiantes, que a su juicio, dicen, lo interpretan como un artificio ritual diseñado para hacer caja negra con lo que debería ser y puede muy bien despertar un rechazo hacia la economía teórica. Una caja negra es un concepto de la teoría de sistemas, como digamos, es una caja que cuyo contenido no podemos ver. ¿Sí? No sabemos lo que hay, la aceptamos, digamos. A lo mejor sabemos los inputs y los outputs de la caja, pero desconocemos el procedimiento teórico, tecnológico, técnico o lo que fuera, por el cual los inputs producen los outputs determinados. Entonces, no obstante todas estas objeciones que pone Fernández Pol, opina que hay consenso entre los economistas académicos acerca de la conveniencia de que el científico social proporcione alternativas teóricas a quienes deban hacer la política económica, a quienes sean los responsables de la política económica, para que sean estos últimos quienes seleccionen la más apropiada. Ahora, de ahí a la afirmación de que todos los economistas dan su consentimiento con respecto a la existencia de alternativas teóricas despojadas de juicio de valor, hay una distancia enorme. Aquí me permito meter una pica en Flandes, digamos, porque obviamente que los responsables de la política económica, cualesquiera sean ellos, del pasado, del presente o del futuro, también tienen su propia escala de valores. Así que es muy probable que estén más predispuestos a aceptar algunas sugerencias que otras. ¿Qué recomiendan entonces hoy los filósofos sociales para superar esta dicotomía metodológicamente no satisfactoria? Explicitar los juicios de valor subyacentes en las construcciones teóricas. Es decir, enunciar un marco teórico determinado al inicio de la presentación. Y aquí sigue los consejos de Mario Bunge, un epistemólogo argentino que murió este año, ¿sí? Con 100 años, que ya en 1981 reconocía que existe una tendencia a enfrentar los valores y normas explicitándolas y manteniéndolas bajo control. Fíjense, todo lo contrario de lo que decía Schumpeter. Si las explicito, las puedo mantener bajo control, en lugar de ignorarlas. En nuestros días resulta muy difícil, dice Fernández Pol, creer en la existencia de una ciencia económica avalorativa. Y esto es una ironía. La separación entre economía positiva y economía normativa se encuentra únicamente, dice, en los libros de texto que la preconizan. Yo estuve buscando una serie de libros de texto e inclusive encontré un libro de texto de un economista mexicano, un economista que o proclama ser estructuralista, donde tanto para la separación entre micro y macro como positiva y normativa dice lo mismo que todos los demás, por ejemplo. Nos salimos ahora de Fernández Pol. La economía normativa identifica qué objetivos son deseables, ¿sí? En función de una escala valorativa, para después aplicar el conocimiento de la economía positiva para poder lograrlo. La elección de objetivos depende de las consideraciones éticas y políticas del economista. Caramba, entonces no son dados, como decía Robbins, por lo que se suele considerar que no es una economía puramente científica. Fíjense ustedes, no dice que no es científica, no es puramente científica. Desde este enfoque, entonces, se parte de una situación dada y de cierta teoría económica para recomendar un curso de acción. Al juzgar la situación como insatisfactoria, la economía normativa ya está introduciendo un juicio de valor,
por lo que deja de ser completamente objetivo. Aquí diríamos, en términos macroeconómicos o de política económica, sería, al juzgar que tal situación o hecho la realidad, constituye un problema económico. Así, la recomendación que hará el economista normativo no estará basada solamente en las relaciones causa-efecto, que son observables, diríamos, sino también en el juicio sobre la deseabilidad o no de esas situaciones. Por lo tanto, además de la economía, intervienen acá consideraciones de tipo político, ético o, podríamos pensar, religioso. Pero, dice este otro texto, existe una corriente de pensadores y economistas que consideran que la economía, fíjense ustedes, contra lo que decía Neville Keynes y lo que decía Robbins, siempre será normativa. Esta visión se basa en que cualquier realidad social está basada en juicios de valor, por lo que su estudio no puede ser objetivo y libre de consideraciones morales. Esto me hace acordar a un libro de dos sociólogos que se llama La construcción social de la realidad. Los sociólogos siempre dicen esto. La realidad es un constructo. Yo, para poder asimilarla, aprehenderla con H en el medio, necesito construirme ciertas categorías. ¿Sí? ¿Y cómo sé que esas categorías no están libres de juicio de valor? Por ejemplo, ideas como el librecambismo dependen de un concepto de libertad, que tal vez no sea el mismo que todos tenemos. Entonces, cualquier modificación de ese concepto, que es ético-moral, extraeconómico, influirá en la definición del propio concepto económico. Bueno, otro autor que cuestiona desde otro punto de vista es Amartya Sen, que vive todavía, distingue entre juicios básicos, que son normativos, y juicios no básicos, que dependen de los anteriores. Ahora, a su juicio, no hay juicios manifiestamente básicos, mientras que algunos juicios de valor se puede demostrar que son no básicos. Por lo tanto, esto deja abierta la puerta para un debate de tipo científico sobre los juicios de valor, que es lo que la axiología intenta llevar a cabo, como veremos en un momento. Entonces, algunos problemas que habían sido planteados como técnicos quedarían dentro de esta dualidad que Amartya Sen consideraba, para dejar espacio a la reflexión de propuestas en campos como la asignación de recursos, las políticas públicas, indicadores sociales, el IDH, por ejemplo. El IDH tiene un contenido valorativo. Y bueno, y su eficacia ha sido probada, digamos así, hace 30 años. Y prácticamente nadie lo cuestiona. Es más, los políticos lo toman como un elemento valorativo a la hora de decir, uy, subimos tanto, o qué macana, bajamos tanto. Axiología. Del griego valioso y tratado, logía, ¿no? Filosofía de los valores. Es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores y juicios valorativos. Es una rama que tiene una naturaleza semicientífica. El término también es un neologismo y fue empleado a principios del siglo XX por dos filósofos. Paul Lapie, un francés, y Eduard von Hartmann, un alemán. Sin embargo, hay reflexiones previas, que obviamente sin el uso de la palabra axiología, que en nuestro caso podemos remontar a David Hume, filósofo y economista escocés, ¿sí? Quien se ocupa de los valores morales y estéticos y elabora una teoría antimetafísica y nominalista de los valores. Hume, por ejemplo, era lo que se llama un escéptico, ¿sí? Por lo tanto, no había manera posible, a su juicio, de demostrar la existencia de Dios o de ese elemento. Esto le costó, cuando quiso entrar a dar clases en una universidad escocesa, bueno, fue rechazado por ateo, ¿no? No era precisamente ateo, era más bien agnóstico, pero era coherente con su posición. La teoría de Hume define los valores como principios de los juicios morales y estéticos. Visión que será criticada, entre otros, por Nietzsche, el famoso filósofo alemán. Según la concepción de este filósofo, no solo los juicios estéticos y morales dependen de valores, escuchen esto, sino que hasta las verdades científicas y las observaciones cotidianas responden a ciertos valores y formas de valorar.
Con esta idea de Nietzsche, digamos, la distinción entre economía positiva y normativa se derrumbaría absolutamente. La frase de Nietzsche que citan los historiadores es: no hay hechos, solo interpretaciones. Lo cual es coherente con esta cuestión. Hasta las verdades científicas y las observaciones cotidianas responden a ciertos valores y formas de valor. Es un relativismo, a mi juicio, extremo y peligroso. Entonces, la axiología que existe hoy no solo trata de abordar los valores, sino también los antivalores, esto es, valores positivos y valores negativos, analizando los principios que permiten considerar cuáles son cuáles, digamos, y considerando los fundamentos, aquí faltaría la palabra éticos, de ese juicio. La investigación de una teoría de los valores ha encontrado una aplicación especial en la ética y en la estética, ámbitos donde el concepto de valor posee una relevancia específica. Vamos a ver algo de eso después, cuando veamos la cuestión de la ética. La estética está fuera de nuestro campo de interés. Es una pena que no haya encontrado ese campo en la economía. Algunos filósofos, como Rickert y Scheller, han realizado diferentes propuestas para elaborar una jerarquía adecuada de los valores. Esto es una cuestión que un economista discutiría, digamos. En este sentido puede hablarse de una ética axiológica que fue desarrollada por el propio Scheller y Nikolai Hartmann. Desde el punto de vista ético, la axiología es una de las dos corrientes fundamentales, una de las dos principales fundamentaciones de la ética junto con la deontología. Y acá no está agregado, pero falta, lo que se conoce con el nombre de axiología jurídica, que es el razonamiento filosófico de los valores que están plasmados en las leyes, que es una de las ramas del derecho moderno. No existe, hasta donde yo sé, la axiología económica. ¿Sí? Lo que hay son, en los últimos 30 o 40 años, estos intentos de vincular, o si ustedes quieren, revincular la ética con la economía, como veremos más adelante. Bueno, entonces parece oportuno hacer acá la primera interrupción. Los escucho. ¿Siguen ahí? Sí, yo no tengo nada que acotar. Está bien. Sí, yo tampoco. Leí el texto y me pareció súper claro, por lo menos este de Fernández Paul, hiper claro. Bueno. ¿Se voy a plantear algún objetivo Keynes a la hora de hacer esta distinción entre normativo y positivo? ¿Perdón? Sí, o sea, ¿con qué objetivo hizo esta distinción Keynes? En realidad, bueno, hay un artículo que está citado en la bibliografía donde plantea esto. Lo hace con la idea de, Marshall había publicado los principios de economía, Principles of Economics, en 1890. ¿Sí? Y entonces él se da cuenta que la economía marshalliana quedaría del lado, o quedaría pegada a la austríaca. Entonces lo que hace, según este artículo que está en la bibliografía, que usted lo puede ver después, es intentar justificar que el análisis que hace Marshall tiene un fundamento ético, o valorativo, si usted quiere. Hay una confusión entre ética y valor, entre ética y moral, digamos, en el texto de John Neville Keynes. Más allá de que es una autora, la autora que elabora el texto que yo estuve viendo, dice que a su juicio Neville no lo puede demostrar, digamos, porque lo que hace muchas veces muchos pensadores o científicos, digamos, se corren de la pregunta, digamos. En vez de responder la pregunta, o en este caso el nudo del debate que había entre los austríacos y los historicistas, se corre a un costado para llevar a cabo su propuesta. Digamos, es obvio que hay una escala valorativa en la economía marshalliana. O sea, Marshall es un economista bien intencionado, es un liberal, y cree que
su escala moral, digamos, es la escala moral de todos los empresarios representativos y consumidores que considera en su modelo, digamos. Ahora, de ahí a que esa ética o esa escala de valores pueda tener la pretensión de ser universal, hay una distancia. Eso era lo que los historicistas cuestionaban de los clásicos y de los austríacos. La pretendida universalidad de los valores o de las leyes económicas que se derivaban de sus postulados. Para los historicistas no existía esa, o mejor dicho, había que hacer muchas más observaciones empíricas e inductivistas para poder generalizar, o para poder primero obtener leyes y segundo generalizarlas. Obviamente los historicistas perdieron la batalla, no solo metodológica, digamos, no existen economistas historicistas hoy en el mundo. Los últimos dos grandes fueron Max Weber y Werner Sombart. Weber murió por la gripe española en 1920 y Sombart, bueno, se embanderó con el nazismo, digamos. Así que todo lo de prestigio académico que tuvo antes del nazismo quedó sepultado, digamos. No sé si le respondí, caballero. Sí, perfecto, perfecto. Ahora, esto de John Neville hubiera sido una curiosidad si no es que Robbins lo rescata en su texto de 1932. ¿Sí? O sea, acepta esa división como núcleo fundante, digamos, de la definición de economía. Porque lo que él intenta definir es la economía positiva. Normalmente en los textos aparece así, ¿no? Primero la definición de Robbins, sin decir que es de él, como única definición, por ahí no se agregan otras. Después aparece, bueno, algo sobre metodología, y después aparece la cuestión de positiva normativa y más adelante micro-macro. Cuando hay, bueno, 80 años de separación entre una propuesta y la otra, como veremos en un rato. Y aparecen como si hubiera sido toda la vida así, digamos, cuando en realidad no lo es. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, sigo entonces. ¿Sí? Alguien iba a hablar y se arrepintió. ¿Continúo entonces? Sí, sí. ¿Siguen ahí? Sí. Sí, muy bien. Vamos a continuar entonces ahora con micro y macro. Como esto está dividido en dos partes, al fin de la primera parte hago una segunda interrupción. Bueno, comenzamos ahora por Fernández Pol. Dice, si consultáramos a un bibliotecario especializado en la sección economía acerca de un buen libro para dar los primeros pasos en el estudio de la economía teórica, la preocupación de Fernández Pol no es la economía aplicada, sino la teoría. Nos respondería probablemente que conviene comenzar por la lectura de un texto elemental de micro y proseguir con otro similar de macro. Fíjense la antigüedad del texto, ¿no? Si consultáramos a un bibliotecario. Esto es para internet. Pero enseguida nos señalaría que hay obras muy difundidas que tratan en un mismo volumen. Primero micro y luego macro, como el de Lipsey, o al revés, como el de Schumpeter. No sé cómo será el de Schumpeter ahora y otros colaboradores, pero la edición que yo tengo, que tiene sus años, era efectivamente así. Empezaba, digamos, tenía una introducción y empezaba por la parte macro y después recién iba a la parte micro. A la inversa de lo que hacen Lipsey, Mochon y Baker, bueno, y la mayoría de los autores contemporáneos. Al menos de los autores anglosajones. Aparentemente, dice, para comprender los rudimentos de la economía teórica, deberíamos tener en claro cuál es el significado que se le asigna, acá está mal escrito, o que le asigna, no es él,
los economistas a estas dos palabras, microeconomía y macroeconomía. Sin embargo, dice, llama la atención que Lipsey recién en el capítulo 33 de su obra encara la división y Samuelson lo hace en la parte tercera. Efectivamente lo hace en la parte tercera. Lo estuve mirando. Yo tengo esta edición de 1975 y es la 14ª edición, me parece. Y efectivamente aparece así casi como al pasar. Ni 2 páginas le dedica. Ahora, obviamente, muchos autores comienzan sus libros definiendo qué se entiende por microeconomía. Por ejemplo, Miller, un texto de microeconomía que el profesor Baltar cuestionaba severamente. Decía, la microeconomía o teoría de precios, como se denomina algunas veces, se refiere como mínimo al estudio del comportamiento de las unidades familiares, empresas y de los mercados en los cuales aquellas funcionan. Se trata del análisis microeconómico en contraposición al macroeconómico. Este se refiere al estudio de problemas de la economía global, como la inflación, el desempleo y otros similares. Estoy seguro que han leído varias decenas de estas definiciones, donde aparece esta cuestión de la contraposición. Entonces, además de la definición de macro, por contraste con la micro, por contraste, encontramos distinciones sobre la base de agregados. Y acá hay otro autor, Allen, el autor de un libro muy famoso, Análisis Matemático para Economistas, que después también hizo un texto de teoría macroeconómica, dice, el término macroeconomía acuñado por Ragnar Frisch, esto no es del todo cierto, ya lo veremos, en 1933, se refiere al estudio de las relaciones entre los grandes conjuntos o agregados económicos. A diferencia del proceso de toma de decisiones por parte de los individuos y de las empresas, que constituye la materia propia de la microeconomía. Entonces, aquí aparecen las dos cuestiones que señala Fernández Pol en esta definición. La contrastación entre micro y macro y la cuestión de los agregados. Delimitaciones similares, bueno, pueden encontrarse en un sinnúmero. De hecho, Fernández Pol invita al lector a hacer su propia lista de textos. Parece oportuno recalcar un par de aspectos concernientes al cometido, es decir, al propósito de la tan mentada separación y las estrategias para llevarla a cabo. En lo referente a la finalidad, está claro, dice él, que la división entre micro y macroeconomía se encamina a distinguir niveles de análisis del objeto de estudio de la economía. En segundo lugar, los rasgos característicos que aparecen en la mayoría de las definiciones de macroeconomía son dos. O se la define por contraposición con la microeconomía, o sea, esta estudia tales cosas, esta otra estudia tales otras, o bien en términos de grandes agregados y promedios, como el nivel de desocupación, nivel general de precios, tasa de inflación y tantos otros que ustedes podían agregar. Evidentemente, la línea divisoria entre uno y otro conceptos es al menos arbitraria o difusa. Difusa, no claramente delimitado. Es como una tierra de nadie, como la que, a ver esta analogía, en la Primera Guerra Mundial, en la guerra de trincheras, entre la trinchera de un bando y la trinchera del otro bando, había una zona, una tierra de nadie, no man's land, de 200 o 300 metros, por la que nadie la reivindicaba y nadie... Y atravesarla era prácticamente imposible, por eso duró la guerra con las trincheras durante 4 años. Cabe la pregunta entonces, ¿por qué la división entre micro y macro resulta ser esto significa separación, disgregación artificiosa? Y Fernández Pol da un principio de respuesta. Es inmanente es un término que viene de la filosofía, un término muy pretencioso, pero significa, en nuestra jerga, significaría endógeno o propio de, a los procesos económicos la existencia de consumidores, empresas y titulares de factura de producción. Claro que sí. Por ende, cuando se estudia cualquier proceso económico, ya sea en lo pequeño o en lo grande, siempre se está hablando acerca de unidades económicas elementales. Digamos, una, pocas o todas, ¿sí? En lo pequeño o en lo grande. ¿Qué extrae entonces como conclusión de esta cuestión?
Primero, que no es correcto definir la macroeconomía simplemente por contraposición con la micro, ni obviamente hacer la vía inversa, digamos, a la micro por contraposición a la macro. Y segundo, dado que los agregados económicos, y no importa el nivel de agregación, puede ser, digamos, el mercado local o el mercado mundial, nacen o se originan en unidades económicas elementales, como las familias y las firmas, todo intento de separar micro y macro sobre la base de agregación da como resultado vaguedades. Esto es, esos casos que están en la tierra de nadie, casos imposibles de decidir, o convencionalismos. Es decir, debe fijarse un nivel de agregación por una convención. Una convención es un acuerdo de parte. Bueno, hasta aquí va para la micro y de aquí para allá va para la macro. Eso no es una distinción dicotómica satisfactoria, es simplemente una convención. Esto de las vaguedades me hace acordar, en un curso de Introducción a la Economía de la Facultad de Humanidades, estábamos intentando explicar esta división entre micro y macro, y entonces había una serie de preguntas en el trabajo práctico, y preguntaba dónde iba el mercado de cambios, o mercado de divisas. Y entonces, bueno, a esa altura algún estudiante preguntó qué era el mercado de divisas, se le explicó, bueno, ahí todo, y todo el mundo dijo, microeconomía, así, ¿no? Sin dudarlo. Bueno, el ATP a cargo tuvo que verse en figurillas para decirle, para intentar explicarle que, sin embargo, eso se estudiaba dentro de la macroeconomía. Así que ahí tienen una prueba concreta, digamos, de esta vaguedad. Entonces, para Fernández Pol, si aceptamos convivir con nociones vagas o con delimitaciones convencionales, no hay nada de criticable en esta división. Más aún, debe reconocerse que desde el punto de vista propedéutico, es decir, pedagógico, representa una manera primitiva de ordenar las ideas. Pero ocurre que dicho recurso pedagógico se ha catapultado al terreno estrictamente teórico. Y aquí entonces tenemos el problema. La pretendida dicotomía entre teorías microeconómicas y teorías macroeconómicas. Y esto es lo que él desea discutir, para lo cual escribe este artículo. ¿Es lícito plantear una dicotomía, satisfactoria metodológicamente, entre ambos tipos de teorías? Bueno, antes de dar la respuesta, da pistas, dice. Existen por lo menos 3 pistas y 3 criterios que normalmente se suelen utilizar, y es cierto, yo como estudiante los padecí, cuando se persigue diseñar una partición satisfactoria entre teorías micro y macroeconómicas. La agregación, la totalización y el equilibrio. Esas son las 3 varas, sería, que se suelen utilizar para usar una palabra propia de otra disciplina, para sustentar una posición separabilista entre ambos tipos de teorías. ¿Qué significaría la agregación? Que la presencia de abstracción aunada a suma de magnitudes originadas en unidades económicas elementales es un vestigio de teoría macroeconómica. Esto sería, toda agregación implica que esa teoría forma parte del campo de la macro. Por lo tanto, una teoría microeconómica sería una teoría que trata acerca de unidades económicas elementales y posiblemente sobre la interacción entre ellas, prescindiendo de la agregación o suma de las magnitudes económicas individuales. En cambio, una teoría macroeconómica es una teoría económica en la cual existe al menos una magnitud agregada. Estas definiciones parecen atractivas, pero da un par de ejemplos que dicen que este concepto de teoría microeconómica prohíbe demasiado y este concepto de teoría macroeconómica abarca mucho más de lo que estamos dispuestos a tolerar. Por ejemplo, si aceptásemos este criterio, la teoría elemental del monopolio no sería una teoría microeconómica. Obviamente porque el monopolista atiende a toda la demanda. La demanda de la empresa es la demanda del mercado. Esa es una magnitud agregada. O también la teoría elemental de la oferta y la demanda de una mercancía individual, el equilibrio parcial marshalliano, en un mercado aislado, también resultaría ser una teoría macroeconómica. En resumen, si aceptamos este criterio,
la dicotomía propuesta entraña una virtual aniquilación de la micro teórica. No habría micro, según lo que dice Fernández Pol, con bastante plausibilidad. Segundo criterio, la totalización. El tratamiento abstracto de fenómenos económicos en su totalidad es una señal de macro teórica. Según este criterio de demarcación, una teoría macroeconómica es una teoría económica que estudia la economía en su conjunto, la totalidad. Se dice que una teoría económica es microeconómica cuando no lo es. Pésima forma de definir algo, por lo que no es. Pero es una forma de definir. Entonces, aparentemente, este criterio demarcatorio funciona mejor que el anterior, pues en este caso la teoría del monopolio y las de la oferta y la demanda de equilibrio parcial podrían considerarse microeconómicas. ¿Y por qué dice podrían? Porque no existe imposibilidad metodológica para llevar a cabo el tratamiento de una economía hipotética en su totalidad por conducto de las teorías recién mencionadas, como los enfoques rudimentarios de inflación por presión de la demanda o por empuje de los costos, que son en el fondo una versión estilizada de la teoría de la oferta y la demanda, dice. Pero hay aún un ejemplo todavía peor, que es la idea del equilibrio general balraciano, que conduciría a pensar que es una teoría macroeconómica, porque abarca la totalidad del sistema económico. Y esto, según él, es un absurdo patente, porque obviamente, como todo el mundo sabe, la teoría del equilibrio general balraciano, como vamos a ver en la próxima clase, es una teoría microeconómica, utiliza claramente elementos microeconómicos. El tercer criterio es el de equilibrio. Recuerden que equilibrio significa, bueno, igual peso, ¿no? Una abstracción referida al equilibrio de un sistema económico es indicio de teoría macroeconómica. Por el contrario, una abstracción referida al equilibrio de un mercado sería microeconómica. Toda teoría económica de equilibrio parcial es micro y toda teoría económica de equilibrio general es macro. Esto también lleva a resultados absurdos. Básicamente por el caso de considerar el equilibrio general balraciano, que sería otra vez, como en el caso anterior, teoría macroeconómica. A la vez que una teoría sobre el mercado monetario, formulada en base a la función de demanda excedente total de dinero a la manera balraciana, sería microeconómica. ¿Por qué? Y porque no abarca la totalidad del sistema. Por lo tanto, también esta línea demarcatoria basada en la contraposición entre equilibrio parcial y general es insatisfactoria, desde aquel punto de vista de cuál dicotomía sería considerada satisfactoria. Entonces, si desechamos estos tres criterios, y sí, acá le faltó agregar, ¿no? Pese a todo, la micro y la macro siguen gozando de buena salud, digamos. ¿Por qué existe una imposibilidad virtual de alcanzar la pretendida partición? Bueno, para Fernández Pol, y esta es una opinión que es interesante, pero es la opinión de Fernández Pol, la respuesta radica en que la separación no puede llevarse a cabo con rigurosidad satisfactoria. Una sutileza para decir que no hay forma de demarcar una dicotomía metodológicamente aceptable o satisfactoria, debido a que toda teoría económica descansa necesariamente en hipótesis acerca del comportamiento de unidades económicas elementales. O dicho de otra manera, otra vez la palabrita, es inmanente, es decir, es propio de, o es endógeno al análisis científico de los procesos económicos, el estudio de la conducta de los agentes económicos individuales. Eso le permite a Fernández Pol extraer una conclusión. Y que dice que toda teoría económica es esencialmente una teoría microeconómica, pues debe contener, por lo menos, un supuesto microeconómico. Y esto lo sitúa a Fernández Pol, en el momento en que está escribiendo, década del 80, entre uno de los primeros argentinos que adhiere a la idea de la microfundamentación, de la que hablaremos más tarde. Por lo tanto, concluye su estudio diciendo que se puede colegir que no tenemos a nuestra disposición... Profe, perdón. ¿Sí? ¿A la idea de qué dijo que no llegué a escucharlo? De la microfundamentación. Ok, gracias. La microfundamentación de la macroeconomía. Gracias. Entonces,
concluye su estudio diciendo que de las consideraciones precedentes se puede colegir que no tenemos a nuestra disposición una dicotomía convincente. Y según Fernández Pol, ni esperanzas de que aparezca una, digamos. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, él tiene una sugerencia, que es más bien técnica que científica. Puesto que todos los economistas aceptamos la conveniencia de observar los procesos económicos a diversos niveles de agregación, habría que catalogar las teorías microeconómicas que estaríamos dispuestos a llamar macroeconómicas en virtud de su nivel de agregación. Una vez en nuestro poder, dicha lista se podría utilizar como marco de referencia para dar una definición epidíctica, dice, de qué es una teoría macroeconómica. Y agrega con ironía: aparentemente en la práctica académica obramos como si tal catálogo existiera. Una definición epidíctica es un tipo especial de definición mediante ejemplos. En lugar de describir el ente denotado por el concepto que se quiere definir, este tipo de definición identifica casos concretos. Por ejemplo, una definición del concepto de economista consiste en señalar o mencionar un ministro de Economía. Una horrorosa forma de definir. Nuevamente sería una convención. Se rinde Fernández Pol. En resumen, entonces, si bien la pretendida división entre micro y macro resulta fascinante, unas pocas consideraciones bastan para terminar repentinamente con el encantamiento, dice, y descubrir que no es más que un recurso propedéutico, es decir, pedagógico primitivo, es decir, una forma de enseñar. Resulta que es más que eso, como veremos, pero bueno, esta es la conclusión de Fernández Pol. Toda vez que se intenta disgregar, separar el objeto de estudio de la economía en base a contraposición o agregación, nos encontramos respectivamente con arbitrariedades o con zona de penumbras, que solo puede estrecharse por conducto de convencionalismos, es decir, de acuerdo entre partes. Difíciles de lograr, agrego yo. Dando por sentado, ahora sí, la hipótesis de Fernández Pol, que toda teoría económica contiene al menos un supuesto microeconómico, porque es un supuesto sobre la conducta de un agente individual, entonces podríamos extraer dos conclusiones inmediatas, con las que yo no estoy de acuerdo, pero no importa. Aquí estamos analizando lo que dice Fernández Pol. Primero, toda teoría económica es una teoría microeconómica, y viceversa, es decir, toda teoría microeconómica es una teoría económica. Segundo, el conjunto de las teorías macroeconómicas serían un subconjunto propio de las teorías microeconómicas. Microfundamentación al palo. En estricta lógica, la argumentación presentada no constituye prueba formal de que exista imposibilidad absoluta de pautar una dicotomía metodológicamente satisfactoria entre teorías micro y macroeconómicas. Aquí abre una puertita, o una ventana, si ustedes quieren, para que posteriores economistas encuentren una forma de establecer una dicotomía metodológicamente satisfactoria en los términos de Fernández Pol para eludir, digamos, esas vaguedades o la necesidad de hacer una convención entre partes. Bueno, entonces acá hemos llegado al fin de lo que dice Fernández Pol sobre micro y macro. El resto de las fílmines hablan de otros autores, así que hacemos acá una pausa y escuchamos sus comentarios o preguntas. Él lo que hace entonces es plantear como que es una falsa dicotomía esta separación, pero en términos teóricos, no habla, porque yo trataba de pensarlo en un ejemplo de la realidad, de la economía aplicada, y me fui por las ramas y pensaba en la encuesta permanente de hogares, que es algo que es de la macro, por así decirlo, porque son estadísticas de desempleo, podés sacar un montón de cosas de ahí, pero pensaba, eso se nutre de la micro, entre comillas, lo pensaba, porque digo, vos lo hacés con censos de pequeñas unidades domésticas. Pero en realidad él lo que habla, no habla de eso, ¿no? O sea, no habla de lo aplicado, sino que habla de teorías. No, habla de teorías, efectivamente. A ver, si yo entendí bien este texto, que lo he leído unas cuantas veces, probablemente más veces que vos, sin despreciar,
él no desdeña la utilización de este recurso como pedagógico, digamos. Lo que dice es que cuando se quiere adoptar una posición separabilista entre teorías micro y macro, no tenemos una forma definitiva de establecer la dicotomía en términos de teoría de conjuntos, digamos. Un conjunto A lleno de teorías microeconómicas y un conjunto B lleno de teorías macroeconómicas con las que no haya, digamos, posibilidad de que ninguna de ellas pertenezca al otro campo. No tenemos eso. Claro, como que en realidad lo que él plantea es que todo lo macro está compuesto por todo lo micro, digamos. No existiría lo macro sin lo micro. Plantea. Efectivamente. En el fondo hay un cuestionamiento a las proposiciones keynesianas. Lo vamos a ver ahora, más adelante, digamos, ¿no? En esta... Y probablemente lo vean después cuando vean Keynes con Marcos. ¿Y hay algún ejemplo de teoría macro que no tenga eso micro? ¿Que no se nutra? O sea, para contrarrestarlo. Hoy no. Digamos, dentro del mainstream, no. De hecho, vamos a terminar mostrando la portada de un modelo hecho por el Banco Central, bueno, hecho para el Banco Central de la República Argentina, que es un modelo de equilibrio general dinámico y estocástico, donde hay, no sé, como 40 y pico de ecuaciones, donde cada ecuación tiene al menos un fundamento microeconómico, o un microfundamento, referido a la conducta de los agentes económicos que esa ecuación representa. Y esa fundamentación, me temo, es de microconvencional, digamos. Por ejemplo, los consumidores pretenden maximizar la utilidad. La firma representativa pretende maximizar el beneficio. El ahorrista pretende maximizar el rendimiento, etc. Consulta, ¿y por qué no está de acuerdo con las conclusiones? Porque las conclusiones implicarían lo contrario del primer criterio. Implicarían la virtual aniquilación de la actividad macroeconómica. Claro, tal cual, yo pensé lo mismo. Yo lo estaba pensando porque antes de esta clase estaba en microeconomía y claro, cada función que sacamos podemos sacarla indirectamente con todas las otras características de todas las otras funciones, y es lo mismo con macroeconomía, digamos. Toma todo lo de la micro para formar toda su teoría. Digamos, es lo mismo que con el pensamiento normativo y positivo. No hay una dicotomía estricta. ¿No? ¿Está convencida de que no? Y no sé. Yo estoy de acuerdo. No, a ver. El objetivo de esta materia es poner en cuestionamiento una serie de verdades consideradas verdades reveladas, digamos. No hay verdades reveladas en ciencia. Hay opiniones. Ahora, esas opiniones tienen o no tienen el consenso de los científicos, se vuelven hegemónicas en el sentido gramsciano, digamos, ¿no? Bueno, pero hay un montón de grises que son deliberadamente ignorados. Que hay un montón de grises como este que son deliberadamente ignorados y que si no tuviéramos una materia como esta no nos enteramos nunca, por ejemplo. Bueno, hemos cumplido uno de los objetivos, de los primeros objetivos de la materia, entonces. Gracias. La cuestión viene por cómo Keynes plantea sus postulados en 1936, digamos, de alguna manera como desenganchados de la micro, al menos de la micro marshalliana. Como vamos a ver más adelante en unas opiniones de Mantel, Rolf Mantel, un economista argentino de los más mencionados en la literatura mundial. ¿Algo más? ¿Podemos seguir? Sí. Muy bien, perfecto.
Entonces, bueno, ahora micro y macroeconomía, dos, digamos. Estos serían otras consideraciones u otros enfoques posibles, obviamente seleccionados, no están todos los enfoques posibles, porque eso nos llevaría varios días. Bueno, esta es una página web que dice: la inmensa mayoría de los manuales de introducción a la economía comienzan por distinguir entre las dos partes fundamentales de la teoría económica. O sea, para esta posición son dos partes fundamentales de la teoría, la micro y la macroeconomía. Básicamente, la diferencia radica, a grandes rasgos, en el nivel de agregación utilizado. Punto para Fernández Poli, digamos. Utiliza ese criterio demarcatorio. Sin embargo, y a pesar de las indudables ventajas pedagógicas que pudiera tener esta división, autores más modernos señalan que no debe exagerarse, pues la macroeconomía moderna tiene indudables fundamentos microeconómicos que no pueden obviarse. Otra vez la idea de la microfundamentación. Por ejemplo, no podemos olvidar que la demanda y la oferta agregadas parten de fundamentos analíticos microeconómicos, que tienen que ver con la conducta de los agentes que están incluidos en la demanda y en la oferta. De hecho, dice este sitio, se trata de observar los mismos fenómenos desde prismas distintos, para lo cual recurren a una de esas frases extraordinarias que inventó Samuelson, que tiene varias, que dice que mientras la micro se estudia de la conducta de cada una de las partes de la economía, en la macro examinamos la economía con una lente de gran angular, digamos, que usando fotógrafos que permite ver el todo. Marcelo, preguntan a qué se refiere con nivel de agregación. Bueno, un agregado es una variable, ¿no? Que puede ser micro o macro. El total de la demanda de mercado es un agregado. ¿Sí? Ahora, ¿a qué nivel es micro y a qué nivel es macro? Bueno, cuando todos estudiamos el modelo de equilibrio parcial y vemos el mercado de zapatos, decimos, bueno, el total de la demanda y oferta de zapatos es un agregado microeconómico, digamos. Pero el producto bruto o el consumo o el ahorro nacional son agregados macroeconómicos. O sea, estamos considerando diferentes niveles de agregación. ¿Sí? Agregar es sumar. Por eso las variables macroeconómicas se llaman agregados macroeconómicos o macroagregados. ¿Está bien? Perdón, pensé que estaba claro, digamos, no. Yo podría pensar entonces que si quiero estudiar el mercado de manzanas rojas, supongamos, si estudio el mercado local de manzanas rojas, ese es un agregado micro, pero si estudio el mercado mundial, bueno, ya sé que es un agregado micro también, el mercado mundial de manzanas. Sigue siendo un agregado micro, a pesar de la diferencia de magnitud. Al menos en la micro convencional. Ahora, si estudio la demanda de bienes, ese es un agregado macro, claramente. Eso suscita otro tipo de problemas que han estudiado numerosos economistas y que se llama el problema de la agregación, que supongo que lo habrán visto en alguna de las materias, digamos. No es tema de debate aquí. Pregunto si puedo seguir. Si está respondida la cuestión, digamos. Sí. Bueno, gracias. Recuerden esto entonces, que el lente de gran angular, si yo soy fotógrafo, y esto de la cámara reflex, veo con un lente, bueno, veo un cachito, la realidad, la fotografía fragmenta, saco la foto. Pero si tengo el gran angular, veo en 360 grados, pero los veo deformados, ¿sí? No es una buena analogía aquí, me parece, la de Samuelson. Más bien sería, en vez de gran angular, sería una panorámica. Pero lo que pasa es que la panorámica no estaba en la época de Samuelson, en la época en que Samuelson dijo eso. La primera diferenciación expresa de los términos micro y macroeconomía, antes de Samuelson, aparece en 1944. Y se debe a P. de Wolf. No pude averiguar qué significa la P, no hay ninguna referencia en Internet, en los manuales de historia del pensamiento económico. El único que lo menciona es Schumpeter, y lo llama así, P. de Wolf, un economista holandés del Instituto Estadístico de los Países Bajos, quien escribió en ese año. Fíjense ustedes, una aproximación a lo que hoy consideramos, ¿no? La interpretación microeconómica se refiere a la relación correspondiente al caso de una única persona o familia. Poco lejos vas a llegar con esto.
la interpretación macroeconómica se deriva de una situación similar correspondiente al caso de un gran grupo de personas o familias, estratos sociales, países, etc. O sea, fíjense que este intento de definición o de separación que da este señor Wolf incluiría cosas que hoy consideraríamos dentro de la micro. Sin embargo, y aunque no tan expresamente, en 1933 un economista noruego, Ragnar Frisch, ya citado, que posteriormente fue, bueno, premio Nobel no, se llama Premio del Banco Central de Suecia en Ciencias Económicas en homenaje a Alfred Nobel. Ese es el nombre del premio. O sea que entre premio y Nobel va todo eso. En 1969, que fue el primero que se concedió por el tercer centenario del Banco Sueco, ya había concebido estas ideas cuando se refirió a la micro y la macrodinámica. Entonces, en realidad, Frisch no inventó la palabra macroeconomía, inventó la palabra macrodinámica y microdinámica, de las cuales habla Schumpeter en su historia del análisis económico, y no habla de macro más que cuando se refiere a Keynes. ¿Qué decía Ragnar Frisch en 1933? El análisis microdinámico es un análisis con el cual tratamos de explicar con cierto detalle la conducta de una determinada parte del enorme mecanismo económico, dando por sentado que algunos parámetros generales están dados, es decir, ceteris paribus, lo cual nos remite al equilibrio parcial marshalliano. El análisis macrodinámico trata, por el contrario, de explicar el sistema económico global considerándolo en su conjunto. Punto para Frisch, digamos. Prácticamente el enfoque microeconómico prevaleció en el análisis económico hasta la Gran Depresión, con algún concepto de tipo excepcional como el de la renta nacional de Marshall, ¿no? A partir de este gran colapso de 1929, el foco de atención se desplazó desde las variables estudiadas tradicionalmente hacia los grandes interrogantes respecto al comportamiento de las variables agregadas, o lo que después se llamaría macrovariables, tales como el crecimiento del Producto Nacional Bruto, las tasas de inflación, el desempleo, etc. El propio Keynes, en el capítulo 21 de la teoría general, propone una división, que no es exactamente la de micro y macro, pero es como un embrión. Dice, o decía, propongo que se divida la economía en la teoría de la industria o la empresa y de las retribuciones y la distribución de una determinada cantidad de recursos, por una parte, y la teoría de la producción y el empleo en su conjunto, por otra. Hay una especie de esbozo de micro y macro, pero es simplemente una propuesta. Creo que no imaginó que iba a llegar a esos extremos. Bueno, entonces, esta división no debe exagerarse, obviamente pues la macro moderna tiene fundamentos micro. Como simplemente se trata de ópticas distintas de los mismos fenómenos, tampoco estoy de acuerdo con esto, muchos economistas a partir de los años 60 han procurado trazar puentes entre ambas disciplinas y enfatizar en la interrelación entre ellas, rechazando la excesiva especialización. Muchas veces es sumamente interesante reflexionar acerca de por qué la interrelación de los consumidores racionales y perfectamente informados, supuestos de la competencia perfecta, y las empresas maximizadoras de los beneficios, a veces genera paro e inflación o provoca fluctuaciones para el crecimiento. Buen interrogante. Esto nos lleva a la falacia de composición, digamos. Pensar que lo que es bueno para uno va a ser bueno para todo el conjunto. Y parcializar excesivamente la teoría económica a pesar de la innegable utilidad pedagógica, otra vez coincidiendo con Fernández Polo. Esta es una página española, econolandia.es. Estas consideraciones. Vamos a ver ahora, nunca pensé que las notas de clases o conferencias que yo tomaba podían ser tan interesantes para exponer en una presentación de este tipo, pero es lo que vamos a hacer ahora. Voy a exponer sucesivamente, en base a las notas que yo tomé, conceptos de Mantel, de Rolf Mantel, de Axel Kicillof y de Rapetti. En una conferencia en Mar del Plata llamada Fundamentación de la Macroeconomía, el doctor Rolf Mantel, pobrecito, le quedaban 6 años de vida, murió muy joven,
explicaba a su público que la macroeconomía moderna descansaba sobre todo en el gran impulso dado por la obra de Keynes y por el subsiguiente artículo de John Hicks, Mr. Keynes and the Classics, acá está mal, es THE, perdón, que dio origen al modelo ISLM, núcleo de la macro convencional. Aunque Hicks en su texto no incluía el sector público, cosa que va a hacer Hansen más adelante, y llamaba a la curva LM, la llamaba LL. Pero básicamente las curvas ISLM estaban en ese texto de 1937. Que dice el mito que Keynes había aprobado. Sin embargo, a su juicio, a juicio de Mantel, las relaciones básicas del modelo keynesiano eran relaciones, acá está, entre variables agregadas, como el consumo, y no variables económicas en sentido estricto, es decir, microvariables. Y, según Mantel, el propio Keynes no fundamentaba muy bien de dónde salía la relación ingreso-consumo, por ejemplo. Lo que Mantel denomina autores post-keynesianos, que es una definición errónea, porque eso implica cierta carga teórica que veremos después, como Tobin, trataron de explicar las relaciones keynesianas basadas en la teoría microeconómica. Es decir, trataron de, sin saber que lo hacían, establecer cómo los o algunos postulados keynesianos podían microfundamentarse. Sorensen, por ejemplo, postulaba que detrás de la demanda agregada era posible imaginar a agentes económicos que se comportasen de acuerdo a los postulados microeconómicos. Por ejemplo, que asumían conductas maximizadoras. Pero estos principios no permitían inferir algo sobre cómo se iban a comportar los macroagregados. Punto para Rolf Mantel. No cae en la falacia de la composición. Ahí tenemos una foto de Rolf Mantel en la plenitud. Afirmaba entonces que si así concebíamos el sistema económico, estábamos hablando de, en realidad, una caricatura del sistema económico. ¿Cómo agregar el comportamiento humano? Bueno, es muy difícil. Ya Marshall, antes que en el siglo XIX, y Harry Johnson, un economista que tuvo su cuarto de hora en los años 60 y 70, decían que era una cuestión extremadamente difícil. Entonces, como una vía para intentar hacerlo, a pesar de esa dificultad, se preguntaba qué propiedades podía tomar la macro de la microeconomía. Y él enumeraba 3 propiedades que a su juicio eran fundamentales. Por un lado, la continuidad de las funciones, es decir, las funciones macroeconómicas deberían tener la propiedad de continuidad y derivabilidad que tienen las funciones microeconómicas. El principio de no saciedad, los individuos gastarían todo su ingreso, y darle validez a la noción de precios relativos. Esto nos lleva claramente a la cuestión del individuo representativo, extensión del concepto de empresa representativa marshalliano. Un individuo representativo sería un individuo típico cuyo comportamiento fuese característico de la comunidad determinada que pretende, del que pretende ser representativo. Rolf desconfiaba de esto, decía que no sería válido. ¿Sí? Pero entonces, bueno, si nos quedamos acá no podemos seguir. Entonces inventamos un truco, así lo dijo él, esta fue la palabra que yo anoté. Inventamos el truco de que ese individuo representativo existe. Y así la macro moderna, según su juicio, ya había obtenido resultados que a su juicio eran bastante precisos. Sin embargo, quedaban dudas para los análisis de la estabilidad y de la estática comparativa. Entonces, para poder decir algo en este sentido, teníamos que recurrir a mecanismos más complejos. Y hace entonces 3 propuestas para complejizar los modelos, que de alguna manera fueron tomados por modelos posteriores. En primer lugar, trabajar con un sistema más desagregado. Por ejemplo, clasificar a las familias, no mandarlas todas las consumidores juntos, sino clasificarlas o por niveles de ingreso o pertenencia a clases sociales. Esto nos crea un problema adicional que el autor no trató, que es cómo definiríamos a las clases sociales. Como creo que lo hace Kaleski, por ejemplo. Clasificar los bienes y servicios por grandes rubros, en vez de bienes poner, por ejemplo, alimentos, no sé, vestidos, servicios, etc. Como hace de alguna manera el IPC. De esta forma, las predicciones sobre los efectos de cambio en la política económica podrían ser un poco más precisas.
Tratar de construir modelos siguiendo otros lineamientos no usuales, con muy escasos supuestos de tipo microeconómicos, como los modelos EGD después toman. Ya había varios modelos en ese momento. Y por último, considerar que todos los ejemplos construidos son ejemplos en donde los agentes económicos tienen extrañas características si se los mira de cerca. Estas se perderían si se los mira de lejos. Distinta es la posición de Axel Kicillof, que la viene exponiendo, o la vino exponiendo en una serie de artículos y conferencias y en su tesis doctoral, que se publicó en 2007 en español y en 2017 en inglés. En noviembre de 2008 vino a Mar del Plata y dio 2 conferencias, realmente muy, muy interesantes, donde parte de la existencia de que hay 4 grandes tradiciones de pensamiento económico, a las que identifica con su nombre: la clásica, la marginalista, la keynesiana y la marxista. Cada escuela de pensamiento dice que ha surgido contra la anterior, digamos, como una crítica de la escuela previamente existente, y se ha desarrollado en esos términos. Y cada una de estas 4 escuelas remite a un conjunto de autores que la fundan y la continúan, y obviamente a un contexto histórico determinado, es decir, a juicio de Kicillof, no puede eludirse la cuestión histórica en el surgimiento de cada una de estas corrientes de pensamiento. Todas estas escuelas que hoy existen tienen muy distinta inserción académica o política. De ahí que sea posible hablar de corriente principal y de corrientes heterodoxas. La ortodoxia económica actual de 2008 es la que el autor denomina la síntesis neoclásica keynesiana, que no es otra que la que Samuelson también otra vez bautizó como síntesis neoclásica. ¿Cuándo se originó esta ortodoxia? Bueno, en las décadas del 40, 50 y yo agregaría el 60, por un conjunto de trabajos de autores como Hicks, ya mencionado, Modigliani, el propio Hansen, Patinkin, fundamental en este sentido, y el propio Samuelson. El famoso gráfico de oferta y demanda globales que ustedes conocen, con el nombre de cruz keynesiana, es un invento de Samuelson. Ni siquiera Hicks lo trata en su artículo de 1937. Es decir, el modelo ISLM preexiste al invento de la cruz keynesiana de Samuelson. Aquí tenemos la tapa del libro de Kicillof, la versión británica. Según entonces Kicillof, en 1936, en plena Gran Depresión, y cuando la ortodoxia marginalista tenía grandes dificultades para explicar esos procesos, aparece el libro de John Maynard Keynes, que implica, a juicio del autor, una profunda ruptura con aquella ortodoxia marshalliana. La así llamada síntesis neoclásica, o nueva ortodoxia, se configura como una pretensión de síntesis entre ambos pensamientos, el marginalista y el keynesiano, contra la idea original del propio Keynes, que estaba confiado en haber producido una verdadera ruptura epistemológica, como se muestra o se demuestra en una parte importante de su correspondencia. Esta nueva ortodoxia o síntesis en realidad es una síntesis entre 2 teorías opuestas, no compatibles entre sí y aún contradictorias, ya que explican lo mismo de manera diferente. A juicio del autor, lo que hizo la propia ortodoxia es incorporar algunos rasgos del pensamiento del autor británico. Si recuerdo bien, aunque no lo tengo escrito, dijo que confinando al pensamiento keynesiano a un calabozo. Esa era la macroeconomía, un calabozo, del cual no se podía salir. Esta nueva ortodoxia tiene un rasgo muy reconocible, que es dividir a la teoría en las 2 ramas de las que estamos hablando, micro y macroeconomía. Esta división aparece entonces como la forma en que la escuela marginalista incorpora, como dijimos, algunos elementos keynesianos. Este intento de síntesis o fusión entonces tiene un costo, o sea, para Kicillof esta división entre las 2 ramas es costosa. Es pretendidamente ontológica, es decir, que hace al ser mismo de la economía, pero solo esta ortodoxia tiene esta división de la que las otras escuelas carecen, y a juicio de Kicillof, esta distinción no es ni natural, ni obvia, ni necesaria. Sic, así lo dijo. ¿Qué costos paga el marginalismo entonces por la incorporación de ciertos elementos keynesianos? Y yo agrego, muy depurados y en algunos casos hasta desfigurados,
como demuestran Scarpati y Samani, dos autores italianos muy interesantes en su libro de Historia del Pensamiento Económico que está citado en la biografía. Estos costos, entonces, se traducen en dos cuestiones. Por un lado, ese desdoblamiento de la teoría básica, y por el otro, en la aparición de contradicciones entre ambas partes. Dice Kisilov, esto está entre comillas, lo dijo textualmente, los textos de micro y de macro dicen cosas distintas, contradictorias y hasta opuestas, ya que explican el mismo fenómeno económico de dos maneras distintas. Y da como ejemplo, que también aparece en el libro, la determinación de los salarios y el nivel de empleo en la micro y la macro, del tipo de interés en la micro y la macro, del volumen de inversión, del nivel de ahorro, del nivel de ingreso y del nivel general de precios, que aparecen de manera diferente en un tratado de microeconomía y en un tratado de macroeconomía. Esto no fue gratuito, como todo costo, porque no solo porque puede generar confusión, impotencia y apatía, o desinterés entre los estudiantes, sino porque la teoría misma tuvo dificultades para interpretar y explicar los nuevos procesos económicos que se dieron a partir de las décadas del 60 y del 70. Cuando comienza a producirse una especie de crisis teórica que pone en tela de juicio esa síntesis, fracturándose el consenso existente entre los autores que se dedicaban a la macroeconomía y dando origen a una dispersión de escuelas o tendencias que caracterizan a la macroeconomía del siglo XXI y que se agravó a raíz de la crisis económica del 2008, que no estaba en el horizonte de la conferencia en ese momento. Entonces, ahora vamos a lo que dijo Rapetti, a lo que presentó Rapetti en un curso del año 2012. Él dice que podía esbozarse una historia del pensamiento macroeconómico, de la macroeconomía generada en los países centrales, básicamente Europa y Estados Unidos, de acuerdo a este esquema. Fíjense ustedes. Por un lado tenemos los autores clásicos y Marx, y por otro lado tenemos los autores neoclásicos o pre-keynesianos. Tenemos contribuciones fundantes de la macro moderna. Kalecki en 1933, que escribe en polaco, por eso no se conoce en Occidente, y Keynes en 1936. Kalecki claramente se inspira en los clásicos, en Marx y en Rosa Luxemburgo, que aquí no aparece, y Keynes toma aspectos pre-keynesianos. Después, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, aparecen entonces los economistas post-keynesianos, los verdaderos post-keynesianos, entre estos años, y los economistas de la síntesis neoclásica, de los cuales va a surgir en la década del 60 y 70 el monetarismo. La síntesis neoclásica está caracterizada por el modelo ISLM en un principio y demanda agregada y oferta agregada después. Los post-keynesianos se inspiran, obviamente, en Keynes, pero también en Kalecki. De hecho, Kalecki está entre los post-keynesianos porque va a estar unos cuantos años residiendo en Cambridge. A su vez, la síntesis neoclásica se inspira en Keynes, pero también en el pensamiento neoclásico, como dijimos hace un ratito. Y a su vez, también los neoclásicos van a inspirar el monetarismo a la Friedman. Va a aparecer una macro del desequilibrio ya en la década del 60, en Europa fundamentalmente, inspirada en Keynes. Y con la crisis del petróleo y otros elementos van a aparecer la nueva economía clásica, la nueva macroeconomía clásica en la década del 70 y el 80, que va a inspirar también la teoría del Real Business Cycle, ¿no? El ciclo económico real. Inspirada en el monetarismo, y a su vez, paradojalmente, la síntesis neoclásica, el monetarismo y los nuevos clásicos van a dar inspiración a los nuevos keynesianos que aparecen hacia la década de 1980. Y todavía existen. Paralelamente, aparece lo que se puede llamar una macro heterodoxa, por fuera de estas corrientes. Este sería el mainstream, corriente principal. ¿Sí? Inspirada en los clásicos y en Marx, en Kalecki, en los post-keynesianos y en Keynes. Obviamente, ninguna macro puede obviar el análisis keynesiano. Aparece también
la macro basada en agentes, los modelos basados en agentes, ABM, que toma elementos de la macro heterodoxa y de los nuevos keynesianos. Y de la macro del desequilibrio. O sea, evidentemente hay insatisfacciones y rupturas de los consensos básicos que existían en los años felices previos a la crisis del petróleo. Y por último, la Dynamic Scholastical General Equilibrium, desde 1990, que toma elementos de los nuevos keynesianos, de los nuevos clásicos y de la teoría económica del ciclo real. Y ahí estaríamos en esta visión, que él dijo que era su visión personal, digamos, el cuadro es personal, pero está inspirado en la lectura de dos autores norteamericanos, Snowden y Bain. Se llama, el texto está en inglés, Macroeconomía moderna, sus orígenes, desarrollo y estado actual, que era el material bibliográfico para ese curso. Por supuesto que hay coincidencias y también numerosas discrepancias entre todas estas corrientes de pensamiento macroeconómico. ¿Por qué las mencionamos acá? Bueno, porque tienen que ver nuevamente con la cuestión de los vínculos entre la micro y la macro, que es el tema que estamos viendo. ¿Quiénes son los post-keynesianos verdaderos? Bueno, Kalecki, Harrod, Rapetti incluyó a Harrod, no estoy seguro de que sea pertinente esta inclusión. Harrod fue el principal biógrafo de Keynes durante varias décadas. Joan Robinson, Nicolás Caldor, Luigi Pasinetti, que todavía vive y que hizo que numerosos, digamos, él fue a Cambridge inspirado por Piero Sraffa y después llevó otro montón de personas como Garignani y otros autores, Minsky en Estados Unidos y Paul Davison. Los post-keynesianos califican al keynesianismo de la síntesis neoclásica como un keynesianismo bastardo, como dijo Joan Robinson, y discrepan en numerosos aspectos, algunos de los cuales no sé si vieron o van a ver con Marcos. Los economistas de la macro del desequilibrio son básicamente tres autores. Robert Clover, el francés Edmond Balinboud, que tiene un texto de macroeconomía muy, muy interesante, y el sueco Axel de Honhufvud, que no sé por qué extraña razón no ha ganado el llamado Premio Nobel de Economía, que revolucionó la macro en la década de 1970 con un libro extraordinario. Los nuevos clásicos y economistas del Real Business Cycle son autores que ustedes seguramente han visto. Robert Lucas, Thomas Sargent, Robert Barro, Finn Caitlan, Edward Prescott y Charles Porser, entre otros. Lucas con la función de oferta, bueno, ganó el premio Nobel, y la crítica de Lucas, que también tiene que ver con el surgimiento de nuevas corrientes macroeconómicas, cuando demuele los modelos econométricos. Los nuevos keynesianos, que aparecen como respuesta a esta corriente, son estos autores, ustedes también conocen. Stanley Fischer, el que escribió el libro de macro con Dorbush, que fue el vicepresidente del Fondo Monetario. John B. Taylor, Grigori Mankiw, la nueva estrella del pensamiento macroeconómico. Lawrence Summers, Olivier Blanchard, otro autor de un texto de macroeconomía muy mencionado, y George Akerlof y Joseph Stiglitz, ganadores del llamado Premio Nobel, y Janet Yellen, que fue funcionaria muchos años de la Reserva Federal en Estados Unidos. Los mentores del ABM, Agent Based Model, o modelos basados en agentes, es una suerte de economía computacional, son de Honhufvud y Stiglitz, y entre otros Bowles, que está en otra escuela, Duncan Foley, David Colander, autor de un libro muy interesante sobre historia del pensamiento económico, entre otros autores. La macro heterodoxa, por su parte, es un campo disperso y heterogéneo. Los une el rechazo al mainstream, o a la corriente principal, y salvo excepciones que mencionaremos, la valoración de lo que podría llamarse una tradición que engloba a Marx, a Keynes y a los post-keynesianos, pero no a todos, sino solo a los de Cambridge británico. Entre ellos, los modelos más populares son los que se denominan los neocalesquianos de determinación del ingreso. Está la escuela regulacionista francesa, que la van a ver también en esta materia, y una escuela influenciada por las críticas de Marx al modo de producción, la Social Structure of Accumulation, en la cual está Bowles.
Hay otra heterodoxia que queda fuera de este esquema, que es la escuela austríaca, que obviamente no comparte esta visión, que directamente descalifica a la macro como economía científica. Y la estrella actual, la Dynamic Stochastic General Equilibrium, o la que construye los modelos EGDE, equilibrio general dinámico y estocástico, que son modelos microfundamentados que trabajan sobre estas ideas. La maximización intertemporal de la utilidad del consumidor representativo, aparece la figura del consumidor representativo, no le hicieron caso al bueno de Rolf Mantel, y la maximización intertemporal de los beneficios de la firma representativa, extensión del concepto marshalliano a la economía moderna, y que configuran actualmente la regla de elección óptima de una banca central de Occidente. Toda banca central de Occidente que se precie, y Japón, tienen un modelo de estos tipos de equilibrio general dinámico y estocástico, con el cual hacen, entre otras cosas, programación monetaria. Estos modelos son una subclase de modelos económicos. Son modelos de equilibrio general aplicado, ¿no? Porque obviamente pueden tener contenido empírico, ¿no? Originalmente intentan explicar fenómenos económicos agregados, como el crecimiento económico o los ciclos económicos. Prescott y Caillan, que trabajaron juntos, ganaron también el llamado Premio Nobel por estos modelos. Así como la evaluación de los efectos macroeconómicos de las políticas fiscales y monetarias. Tienen varias características estos modelos que de alguna manera están implícitas en su nombre. Por un lado son dinámicos. El valor de las variables económicas presentes está ligado a su valor en el futuro. Un ejemplo de esto sería que el capital agregado de la economía mañana dependerá del capital que la economía posea hoy y de la cantidad que los individuos desean ahorrar. Obviamente porque la inversión, que es lo que permite aumentar el stock de capital, dependerá del ahorro. También son estocásticos o aleatorios, porque en su formulación hay una fuente de incertidumbre, neokeynesianismo al palo, digamos, que puede ser de índole diversa. Por ejemplo, variaciones en la productividad total de los factores o en las relaciones de intercambio entre las exportaciones e importaciones, o errores en la toma de decisiones de política económica no anticipados, contra lo que la teoría de las expectativas racionales que ustedes vieron predice, y que fue puesta a severa crítica por la realidad con la crisis del 2008, que no fue anticipada por el mainstream, sino que fue anticipada solo por los heterodoxos. Esto diferencia a estos modelos del equilibrio general barrasiano o de los modelos del equilibrio general computable, que son los modelos ABM. Ofrecen una alternativa frente a los modelos econométricos, porque son más sencillos de utilizar, digamos, aunque se siguen utilizando los econométricos, que son menos dinámicos que estos modelos. ¿Por qué? Porque son más simples. Cuando los modelos econométricos incluían a veces miles de variables, los EGDE incluyen decenas o centenares de variables, que son más sencillos estos modelos. Sacrifican en ambición, pero ganan en consistencia lógica. Además, pues dichos modelos definen en forma muy precisa qué es una economía, quiénes participan y cómo establecen las relaciones de intercambio entre sí. En todo modelo EGDE hay tres tipos de variables, o tres grupos de variables. Primero, preferencias. Los objetivos de los agentes deben definirse en forma precisa. Por ejemplo, los hogares maximizarían una función de utilidad sobre un conjunto de variables. Esto es, habrá una ecuación que describe la conducta de los consumidores sobre la base de una microfundamentación. Habrá otra ecuación para las empresas que, por ejemplo, maximizarán sus beneficios. Fíjense ustedes cómo es una variable agregada, pero con una microfundamentación. Tecnología. Se definen las posibilidades productivas en forma precisa. Esto se consigue mediante una función de producción, tipo neoclásica, claro, que determina cuándo se puede producir con cada combinación de factores de producción. Y por último, y esto es una cosa interesante, hay un marco institucional que tiene que ser definido a través de ecuaciones. Los agentes interactúan en un entorno que debe ser definido de forma precisa. Es cada vez más frecuente que para analizar un cambio de política económica se utilicen estos modelos, porque, otra vez, definen de forma precisa las preferencias de los agentes económicos. Entonces,
al hacer eso es posible plantearse si los cambios que las políticas inducen mejoran o empeoran la situación inicial de los agentes en base a un criterio de bienestar o de optimalidad previamente definido. Hay básicamente dos submodelos dentro de los modelos ESGRE. Los más neoclásicos, diríamos, ¿no? Porque se basan en la teoría del ciclo económico real y asumiendo precios flexibles y estudian cómo los impactos aleatorios sobre la productividad total de los factores causan fluctuaciones observadas en las variables económicas. Un poco la idea de los shocks exógenos, ¿sí? Como explicación de los ciclos, contra la idea previa, que ahora forma parte de la heterodoxia, de la endogeneidad de los ciclos económicos. Y por otro lado, los que siguen la nueva economía keynesiana utilizan modelos parecidos, pero en su teoría no hay estructuras, no hay competitividad, digamos, no hay mercados competitivos, sino que trabajan bajo la idea de que hay estructuras básicamente de competencia monopolística, ¿no? Digamos que sería una estructura intermedia entre la competencia perfecta y el oligopolio. Y hay también rigideces en los precios, y los precios al ajustarse generan costos. Guillermo Escudé, un investigador argentino de mucho prestigio, diseñó el ARGEM, o modelo argentino, un modelo ESGRE que forma parte del segundo de los tipos mencionados. Claramente lo enuncia en la introducción. Aquí está la portada. Esto se publicó en septiembre de 2008. Un modelo de equilibrio general dinámico y estocástico para la Argentina. Y hasta donde yo sé, es el único. No sé si... estuve buscando a ver si había algún modelo novedoso, digamos, pero no existe. Ahora, debido a los cambios de autoridades en el Banco Central, no estoy en condiciones de asegurar que se siga utilizando, digamos, este modelo. Es muy interesante, requiere conocimientos de matemáticas superiores, de los cuales yo carezco, así que es todo lo que diré sobre el mismo. Bueno, antes de la segunda pausa, o la tercera y definitiva, quiero mostrarle la bibliografía para que quede en la grabación. Un artículo muy gracioso de Pablo, el texto de Fernández Pol, un documento de la CEPLAT de Kicillof, que no sé si está agregado en la bibliografía, un capítulo del libro de Kicillof que sí está en la bibliografía, y algunas páginas dispersas del texto de Samuelson. Y la de profundización sería, bueno, la introducción del texto de Escudé mencionado, las notas, que lamentablemente no puedo compartirlas porque esas son personales, ¿sí? De los cursos de Kicillof, Rapetti y de la conferencia de Mantel, y el artículo que mencioné de Ormazábal, la autora, sobre la distinción positivo-normativo, que está disponible en este es un depositorio de material económico muy, muy interesante de una universidad española. Y por último, el texto de Screpanti y Samagni, el capítulo 9, donde describe cómo se construye la síntesis neoclásica, desfigurando el mensaje básico de Keynes. Bueno, ahora sí, tenemos 10 minutos para dialogar. Los escucho. ¿Se fueron? No, estamos acá. Ah, bueno, menos mal, qué suerte. Cansado ya hasta ahora. Me La imagino, sí. escuela Señorita austríaca. Ledesma, es la segunda vez que me dice esto. Debo pensar que mis Y clases porque me son las aburren. 9:30 ya. No, lo dijo la otra vez. Sí, pero ya son las 9:30, por eso lo digo, porque estamos cansados. Yo trabajo, hago otras cosas. Consulta. De la escuela austríaca, ¿esa se considera dentro de la macro heterodoxa? En realidad, se vieron obligados a hacer planteos de naturaleza macroeconómica, más allá de que no abominan de la macro keynesiana, digamos. Sí, es heterodoxa porque, bueno, no acepta el análisis de equilibrio parcial y no aceptan, digamos, ni siquiera aceptan la regla monetaria de Milton Friedman, digamos. Los austríacos son ultraliberales.
O sea, se parecen mucho, a ver, no quiero ser caricaturesco, digamos, pero a los que se proclaman a sí mismos liberales libertarios, digamos. Sí. En todo caso, los liberales libertarios, que hacen un uso abominable de la palabra libertario, que es una palabra hermosísima, a mi juicio, serían herederos de la tradición austríaca, ¿no? Pero ya Hayek, la crítica, lo que Mantel mencionaba sobre que los agregados keynesianos no eran variables en el sentido estricto, ya lo decía Hayek a los pocos meses de publicada la teoría general. Y en realidad es von Hayek, y después se quitó el von para no parecer tan aristocrático, pero los austríacos quieren desnacionalizar el dinero, de privatizar las armadas. Bueno, esto está escrito, no estoy inventando nada, digamos. Pero sí, se los considera heterodoxos, digamos. Si ustedes quieren, es otra heterodoxia, digamos, ¿no? Claro, ese es el tema. Sí, Uno piensa en la heterodoxia como uno está acostumbrado a unas corrientes más... más marxistas o... Sí, no sé si marxistas, yo lo pensaba tal vez como corrientes que tratan de complejizar y no ser deterministas en el desarrollo de teorías dueñas de una verdad. Sí, o sea, salen del mainstream, lo que explicaba él. Pero a mí lo que me llamaba la atención era que, claro, son totalmente contrarios a los heterodoxos, que son no, por supuesto, sí, eso está claro. Imagínense, si Hayek critica a Keynes, lo que dirá de Marx, digamos. No sé si escribió algo sobre Marx, pero el socio de Hayek, von Mises, escribió unos párrafos muy interesantes, notables, explicando por qué la economía planificada soviética no podía funcionar, por ejemplo. En la década del 20, cuando era un hombre joven, tenía 30 y pico de años. No recuerdo ahora en qué año murió, me parece que no llegó a ver el derrumbe del socialismo real, digamos, pero obviamente para los neoaustríacos, esa heterodoxia, bueno, el derrumbe del socialismo real es la confirmación de sus tesis, ¿no? Pero sí, es otra heterodoxia, digamos. En el libro de Guerrero, Historia del Pensamiento Económico Heterodoxo, aunque no los desarrolla, los menciona y aclara por qué no los va. Guerrero es un economista español que tiene un libro interesantísimo, ¿no? Historia del Pensamiento Económico Heterodoxo, que está básicamente, bueno, habla de las distintas corrientes socialistas, los regulacionistas, los institucionalistas, y me parece que es en el prólogo que dice, cito, bueno, los austríacos en cierta forma son heterodoxos, pero no los vamos a considerar porque, en la visión de Guerrero, porque sustentan la existencia del sistema capitalista, digamos. Para él las heterodoxias es un criterio, ¿no? Que no es el de Rapetti. Para Guerrero las heterodoxias son aquellas que cuestionan al sistema capitalista, en cualquiera de sus versiones. Sí, en sí, heterodoxia hace referencia a el distanciamiento de la corriente hegemónica. Efectivamente. La neoclásica. Sí, bueno. Eso también es una forma de... a ver, normalmente para entender las cosas nosotros tenemos que establecer un sistema de clasificatorio. Claro, sí. Robándole la palabra a Fernández Pol. Hetero significa distinto. ¿Sí? Y doxa es opinión. Entonces, básicamente es opinión diferente. Contra la ortodoxia. Orto significa camino o digamos lo que está bien. Entonces, ortodoxia sería la opinión, la doxa correcta, digamos. ¿Y por qué? ¿Quién dice que es correcta? ¿Me explico? La mayoría de la gente. No, el poder real. Ahí está, esa es una discusión. Ahí ya entramos en un terreno de discusión, digamos. Por ejemplo, estoy preparando material sobre el pensamiento económico cristiano y para otra materia, y la iglesia griega
y rusa se llaman a sí mismas Iglesia Ortodoxa. ¿Sí? O sea, ellos asumen ser el verdadero cristianismo. Claro. Por otro lado, los católicos y las ramas protestantes o iglesias reformadas también. ¿Sí? Claro. Yo recuerdo, conocí a una señorita rosarina que era ortodoxa y tuvimos una charla o sea, yo, aunque rompí con la religión, digamos, yo fui formada en el catolicismo, entonces para mí era la religión. Y ella me hizo ver otro punto de vista, ¿no? Me dice, nosotros somos la religión, o sea, nosotros los ortodoxos. Ustedes rompieron con nosotros por tal y cual razón, me dice. Yo no me consideraba incluido en ese ustedes, pero bueno, ya ni me acuerdo de las razones, francamente, no lo recuerdo. Mi interés no era precisamente religioso, pero fue muy interesante, digamos. Inclusive había conocido era de la ortodoxia griega y había conocido al máximo patriarca, que había venido a Argentina hace unos años, había hablado con él en griego. Una cosa notable. Y la iglesia ortodoxa rusa se formó desde Grecia y después rompieron entre ellos, no sé por qué extraña razón, digamos, ¿no? No tengo idea. Esa ruptura fue por razones más bien teológicas o eclesiales, no tuvo nada que ver con las rupturas de la reforma protestante del siglo XVI. Y me enteré que había un papa ruso cuando lo nombraron a Francisco como papa. En esa época me enteré que existía. Me enteré que existía un papa ruso. No se llama papa, se llama patriarca. Claro. Sí. Hay un patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa y hay un patriarca de la Iglesia Ortodoxa griega. Así como los anglicanos tienen la figura del arzobispo de Canterbury, que es, digamos, de facto es la máxima autoridad eclesiástica, por llamarlo así, británica, aunque en realidad la Iglesia anglicana es la Iglesia Nacional Inglesa. Depende del rey o de la reina, digamos. Un disparate, pero bueno, así funciona. En conclusión, digamos, la ortodoxia se define a sí misma ortodoxia, pero en esos términos se podría llamar, los marxistas se podrían llamar ortodoxos a ellos mismos. Bueno, en realidad, digamos, durante mucho tiempo los soviéticos se llamaron a sí mismos los ortodoxos, lo cual es hartamente discutible, digamos, porque hay diferencias notorias entre Marx y Lenin, por ejemplo. Claro. Que hoy podemos verlas con toda claridad, digamos, en aquel momento tal vez no se veían, pero... o sea, el que se define a sí mismo como ortodoxo es digamos, el dueño del lenguaje es el dueño del poder, como dijo Luana. Claro. O pretende serlo. Y esto vale para la religión, para la política, para la cultura. ¿Sí? Para la economía. Para lo que ustedes quieran. A ver, el cristianismo en su momento era una secta miserable, digamos, en el siglo I. Y por un conjunto de circunstancias se convirtió en hegemónico. Bueno, hay un librito muy interesante de Erich Fromm, que se llama El dogma de Cristo. Y lo que hace es un estudio desde la escuela freudo-marxista, digamos, de cuáles fueron las razones, digamos, estructurales y atendiendo a la psique de las personas, que posibilitaron que el cristianismo se convirtiera en lo que es, cuando había otro montón de sectas o de religiones que competían, digamos, con el cristianismo en aquel momento. Y que, sin embargo, bueno, no. Algunas desaparecieron, digamos, otras fueron combatidas o exterminadas, pero, bueno, algo pasó, digamos. Es muy complejo de analizar ahora, ¿no? No tenemos tiempo, pero... Sí. No viene al caso. No viene al caso. Bueno, no era. ¿Alguna otra consideración? Voy a dejar de compartir la pantalla. Y voy a detener la grabación.